Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre mundos, explorando energías, lugares abandonados y todo tipo de nuevas entidades, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Rey. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante otras vidas, entraremos en el bosque y crearemos una hoguera. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de vidas pasadas. Y bueno, la regresión de vidas pasadas es una técnica que utiliza la hipnosis o los estados de conciencia alterados para recuperar lo que parecen ser recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse ya sea para encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. Cierta parte de los partidarios de esta teoría tienen creencias relativas sobre la reencarnación, aunque las tradiciones religiosas que incorporan la doctrina de la reencarnación, por lo general, no incluyen la idea de la noción de los recuerdos reprimidos de vidas pasadas. La técnica utilizada durante la regresión a vidas pasadas conlleva que el paciente responda a una serie de preguntas, mientras que en un estado de conciencia alterada o hipnótico inducido revela paulatinamente la identidad de experiencia de la infancia, experiencias de supuestas vidas diferentes que no coinciden con la presente y sucesos acaecidos durante el transcurso de estas experiencias. Un método similar al que se utiliza en la terapia de recursos recuperados y que de manera muy análoga tergiversa la memoria con un fiel registro de los hechos acaecidos anteriormente, en lugar de un conjunto elaborado de recuerdos. Podríamos decir que tengo un par de cosas que me han pasado, digámoslo así. Y una de ellas es la que, bueno, ya os lo he contado en algún otro episodio, que es la que me llevó a hacer el libro de Viaje al Valhalla. Y es que estando yo así medio meditando, se me vino a la mente una imagen. No era una imagen estática como una foto, era como un vídeo, era una representación. Y yo veía el cielo, mirando el cielo, y escuchaba voces de niños jugando o niños pasando por cerca mío. Bajando la vista, vi lo que era un castillo. Estaba yo, parece ser, dentro de las murallas de un castillo y el castillo estaba ahí en medio. Y bueno, y esa visión, en parte, me llevó a lo que es ahora mi libro de Viaje al Valhalla, que no sé por qué, derivó de ahí y ahí está. Yo a este respecto que has contado, aprovechando que has contado tu propia experiencia, quería comentar que en el tema de las regresiones a vidas pasadas están estas regresiones que has comentado al principio, que son las que adultos voluntariamente quieren, buscan, se someten a algún tipo de especialista, como puede ser un psicólogo especializado en hipnosis o un experto en regresiones. Cualquier tipo de especialista, pues se someten a esta persona que les guía en este trance que es en busca de esta experiencia. Pero después están las regresiones espontáneas, que son las que se producen como la que tú acabas de comentar. Sería un poco caso de regresión espontánea, que suceden porque sí. ¿A ti a qué edad te pasó esto? Te pasó ya de adulto, ¿no? Sí, en el 2017 creo que fue. Eso es lo raro porque la cuestión es que las regresiones espontáneas normalmente, en casi todos los casos, se producen en niños muy pequeños, es decir, de 1 a 6 años. Ya hemos comentado en otros podcasts la gran influencia que tiene para todo tipo de fenómenos psíquicos el hecho de ser muy pequeño. Les pasa a muchos niños muchísimas cosas, como ver fantasmas, como recordar vidas pasadas, tener otro tipo de percepciones que luego a lo largo de la vida se van perdiendo. O sea, hay muchos casos de regresiones espontáneas de niños que recuerdan vidas anteriores con nombres, apellidos, con lugares y
lo más curioso de todo es que recuerdan hechos que son corroborables y que de hecho se han corroborado. Cosas que el niño no podía saber, nombres de personas que no podía conocer, al otro lado del país, incluso cosas muy alucinantes. Entonces, este fenómeno no se puede decir que esté demostrado porque, como todo tema pseudocientífico, pues no está demostrado, pero de manera testimonial hay muchísimos testimonios que nos hacen pensar, ¿no?, de que esto pueda haber ocurrido de verdad. Yo, claro, no sé si es por el tema de que estamos hablando de temas pseudocientíficos y demás. Debo reconocer que a mí esto de las regresiones, pues bueno, con todo el perdón del mundo, me vais a perdonar la expresión, pues me suena un poco a cuento chino, ¿sabéis? O sea, no creo mucho en ello. Sí que es cierto que me han comentado que tiene pues sus ventajas, ¿no? De que el tema de practicar la regresión a vidas pasadas pues te ayuda a comprender mejor la vida, tiene sus beneficios, te ayuda a conectar mejor contigo mismo y no sé, pues más o menos te hace como más eficaz y eficiente, ya sea tanto en la vida personal como en la vida profesional. Entonces, pues bueno, supongo que lo que me impide a probar esto es que el hecho de que creo que es necesario la hipnosis. Y claro, el hecho de que alguien me hipnotice es una cosa que me echa un poco para atrás. Pero tengo una duda, lo que has dicho. ¿Tú tienes, o sea, eres reacio a lo que es hacer la regresión porque no te gusta ese proceso por alguna historia que tengas tú o no crees en la reencarnación y por eso te suena patraña todo esto? Que Pues como lo has mira, dicho no me ha quedado muy claro. Pues mira, Dani, yo te cuento. Es un poco de las dos cosas. O sea, yo no creo mucho en esto porque es pseudocientífico. O sea, todo lo que es pseudocientífico ya sabemos que no está del todo demostrado. Y luego es cierto que me echa un poco para atrás el hecho de que me hipnoticen. La hipnosis, eso yo ya sí que creo en ello, porque esto es cierto que hay gente que, pues por diferentes medios, voy a poner el típico, el del relojito, que te hipnotiza. Y claro, eso, el hecho de que alguien me hipnotice y empiece a hurgar en mi cabeza es algo que no me hace mucha gracia. Entonces, son las dos cosas. Primero, no creo mucho en el tema de la regresión. Y segundo, me echa para atrás el tema de la regresión, de practicarlo, porque es necesario la hipnosis. Y la hipnosis es algo que a mí no me hace mucha gracia. Entiendo. Yo lo que sí que, como ha dicho Alma en un podcast anterior, creo que fue en el de los viajes, sueños astrales y demás, estuvimos hablando un poco de esto, pero lo que decíamos, lo que dice ella, que los niños tienen tendencia a tener más facilidad de recordar cosas de sus vidas pasadas o de contactos con el más allá, con espíritus. Podría ser por lo que dijimos en aquel entonces, que es porque han estado son muy cercanos al proceso de pasar de un cuerpo a otro, de una vida a otra o algo, y por eso tengan como flashes de recuerdos que con el paso del tiempo se van olvidando. O, como dijimos en aquel entonces, como no se llega a potenciar porque no se le da potencia a esto, que lo vamos dejando como algo fuera de lo normal, entonces tampoco se puede aprender más sobre ello. Sí, así es, tal cual. Y es un tema que realmente es súper curioso, pienses que sea una tontería o no. Obviamente es un tema que pasa por la necesidad de entender que existe una reencarnación, porque si no existe una reencarnación es imposible que se dé una regresión a una vida pasada. Esto es irrefutable, es una lógica irrefutable. Entonces, ya de plano, si una persona no cree de plano en la posibilidad de la reencarnación, tampoco puede creer en la regresión a vidas pasadas o que exista esa posibilidad. Sobre lo que has dicho tú, Jaime, de que es bueno para la persona hacer regresiones, eso depende del punto de vista con el que se mire, ¿eh? Quiero decir, hay quien defiende que es algo bueno, por lo que has dicho tú, para conocerse a uno mismo, para entender más quién eres, pero también yo conozco visiones totalmente diferentes. Por ejemplo, no sé si conocéis a Sadhguru, es un gurú muy famoso de la India que se dedica al tema espiritual y demás. Él está dentro de todos los temas espirituales a fondo y él mismo dice que no recomienda hacer regresiones, no recomienda ver vidas pasadas porque ya tenemos suficiente con nuestra memoria actual, con la memoria de
que manejamos como para manejar memorias y sentimientos, emociones de vidas anteriores. Sería una locura. Él en concreto cuenta testimonios de que él recuerda sus vidas anteriores. De hecho, habla de incluso hasta 3 vidas que recuerda, en las que estuvo sujeto a una persona en concreto que también reencarnó con él. O sea, hasta ese punto de específico establece Sadhguru. Y aun diciendo eso, dice que a nosotros nos dice que no nos preocupemos por eso y que vivamos esta vida, que por algo se nos borran los recuerdos de las anteriores. Él lo deja ahí, ¿vale? Pero lo dice por el simple hecho de no liarnos, de no tener tanta cosa en qué pensar, o porque hay un problema físico o psicológico de algún tipo. No, porque para él centrarnos. el proceso espiritual que tenemos en esta vida ya es tan difícil, o sea, ya es tienes que prestarle tanta atención, que si cargas con memorias y emociones pasadas, todavía es peor. Entonces, si lo que buscas es, por ejemplo, iluminarte, no cargues con pesos. O sea, entonces, adentrarte en qué hacías en vidas anteriores solo te va a traer pues más preocupaciones. Eso es lo que dice él, ¿vale? O sea, yo digo que hay varias visiones de las cosas. Seguro que algún especialista en regresiones me dirá lo contrario. Esto ya es opinable completamente. Bueno, al fin y al cabo lo que dice tampoco es ninguna estupidez y bastante tenemos con aguantar hoy en día nuestros propios sentimientos, nuestro propio entorno, nuestra propia vida, que hay mucha gente que acaba estresada, con agobios y demás. Imagínate tener recuerdos mezclados con otros sentimientos de algo que a lo mejor no sabes a la perfección por qué tienes ese sentimiento, no recuerdas al 100%, son como fragmentos al final. Entonces tiene que ser todavía más caótico un sentimiento al que no le puedes asociar un porqué. De hecho, un ejemplo para esto, si queréis que os lo cuente. Antes le respondo a Ángels, que me ha dicho cómo dices que se llama. Se llama Sadhguru. Sadhguru. Lo encontrarás, es súper mega famoso. Es un líder espiritual hindú, yógico, que va a todas las conferencias gubernamentales a hablar. Bueno, es súper conocido. Y sobre esto que acabas de decir, ya podemos entrar en algún ejemplo. Porque yo tengo un ejemplo que es súper, súper chulo, porque es un documental que yo vi hace muchos años y me investigué y me gustó mucho adentrarme. Entonces lo he buscado y quería daros datos. Mira, os comento. Este es un caso de un niño, ¿vale? Pues siempre son niños. O sea, la mayor parte de las veces son niños porque cuando llegan a la edad adulta pierden esos recuerdos, es curioso. Y el doctor Jim Tracker de la Universidad de Virginia se dedicó a estudiar casos, ¿vale? Y entre ellos estudió el de James Lansinger de Luisiana, ¿vale? Quería daros estos datos, el resto ya os lo cuento de viva voz, que era un niño que, bueno, creció normal, en una familia normal y demás, y conforme iba aprendiendo el habla, ya directamente el habla, estamos hablando de 2 años y algo, empezó a hablar y empezaba a contar cosas que no tenían mucho sentido para los padres. Empezaba a contar cosas sobre aviones, sobre aviación. Ellos no tenían ningún libro en casa, no tenían nada, y un niño tan pequeño que va a saber de aviación. En este tema lo llevaron a una pista, a subir a un avión, porque iban la madre, el padre y él para hacer un viaje en avión con un piloto, ya a hacer una típica excursión. Y el niño, cuando subió, que tenía 3 años, ya veis, súper pequeño, lo primero que hizo fue sentarse en el asiento del piloto. Y cuando le dijeron que ahí no podía estar, no quería irse. Y cuando insistieron, se echó a llorar y dijo: eso es por lo que pasó, ¿verdad? Y se fue corriendo llorando. Dice, no, y lo persiguió el padre, se lo encontró en la pista y el niño le dijo: no me dejáis volar porque los maté a todos en la última vez. Y entonces se quedaron flipando en plan de ¿qué está diciendo el niño? Le tuvieron súper, súper acongojado el chaval, le tuvieron que convencer que esto no era así, que no era por eso, era porque tenía las piernas muy cortas y no llegaba a los pedales, que no era porque hubiera hecho nada. Y el chaval ya se calmó y aceptó ir al avión. Luego lo llevaron, porque claro, el niño no dejaba de hablar de aviones, no dejaba de hablar de cosas que no tenían sentido. Entonces lo llevaron a un museo de aviación. Y en el museo había un avión de época, no me acuerdo qué época era, pero bueno, de hace muchos años, restaurado, que no estaba abierto al público. Pidieron que por favor les dejaran pasar para ver el avión, y nada más entrar el chaval
se puso a decir todas las cosas que estaban mal en ese avión. Es decir, ese mismo avión había sido restaurado por un filántropo, había cambiado objetos y él reconoció todos los objetos que no deberían estar ahí, como lo haría solamente un profesional que hubiera conducido, que hubiera pilotado ese tipo de avión. Y la cosa fue a más hasta los 6 años, es decir, tenía visiones de la persona, los padres investigaron, llegaron a ubicar donde decía el niño que estaba, viajaron la familia, conocieron a la familia del supuesto piloto y el niño daba datos yo no me acuerdo qué nombre tenía si queréis, con el nombre que os he dado al principio podéis investigar el caso. Pero llegaron a ir a conocer a la familia corroboró datos, la otra familia del piloto, y resulta que era un piloto que en su último viaje básicamente llevaba pasajeros, algo hizo mal, hubo un siniestro total y mató a varias personas, incluido él. Y el niño estaba súper compungido porque había quitado la vida a muchas personas, ¿vale? Y lo que os decía que podía traumar a una persona a tener recuerdos anteriores, este sería un buen ejemplo. El niño estaba con trauma por las personas a las que había quitado la vida, ¿vale? Luego, a partir de los 6 años, esto paró. Le intentaron volver a preguntar, ya no se acordaba de muy pocas cosas. Entonces, es un caso que a mí me pareció súper súper curioso, súper chocante y que además enlaza con todo lo que estamos contando aquí. Ya ves. Tenemos un pequeño Top Gun Maverick aquí. Luego también hay otra historia que no la recuerdo muy bien porque hace mucho tiempo que la oí, pero era también de una chica que era jovencita también, igual tenía 10, 12 años, y parece ser que tenía recuerdos de su vida pasada, pero era una vida pasada muy cercana, que también podían ir a visitar a los familiares de esa otra persona, los familiares directos. Parece ser que esta fallecida había entrado en el cuerpo de la chica y había muerto bastante joven. Y fueron a ver a la familia y lo reconocieron. O sea, ella reconoció a toda la familia, sabía todos sus nombres, sabía qué hacían, conocía todos los detalles de la vida de la chica que murió y eso. Y parece ser que fue eso muy chocante porque, claro, era una familia africana y la niña esta venía pues de países nórdicos o algo así. Habían viajado para conocer a toda esta familia que decía la niña que conocía. Y parece ser que era verdad. Claro, es que Le pasó lo mismo, ¿no? Olvidó todo a partir de una no determinada lo sé, edad, ¿no? ya no recuerdo. Pero vamos, que lo recordó bastante más tarde que el chico que ha dicho Alma. Claro, es que depende de la persona. Hay quien también mantiene recuerdos o que lo recuerda ya de adulto. Hay de todo, pero lo normal es que cuando pasen los 6, 7 años se pierda. Eso es lo normal. Pero fijaos, es que vosotros no lo haríais. Si, por ejemplo, vuestro hijo de repente empieza a hablar de cosas que es imposible que pueda saber, imposible, datos, personas, yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Ir a buscar información de qué está hablando y tirar del hilo a ver qué puede sacar. Al final ya lo harías solo por el hecho de que, pues eso, estás asustado de si le pasa algo, si está bien, si no está bien. Y yo creo que buscarías la información pues para esto. Y al final, si realmente todo lo que está diciendo tiene sentido, realmente viene de algún lugar o la información que está dando es verídica, pues daría mucho que pensar, desde luego. A mí me gustaría que me pasara a mí. Y tener, no por nada, sino por el hecho de decir, ¡hala, qué chulo!, ¿no? Y ir investigando tú y viendo que todo lo que te viene a la cabeza es realmente cierto. Sí, ¿no? Porque imagínate, si tu vida anterior no fue demasiado buena, cargar con todo eso es un peso. Es como cuando cargas un trauma de algo que te ha pasado muy horrible en tu vida, lo tienes, vamos, necesitas psicólogo, necesitas terapia, necesitas autorrealización. Imagínate cargar con traumas de vidas anteriores. Sí, Ya, pero al final es una vida que tú no has... O sea, es algo que tú realmente no has hecho. Sí que es verdad que has reencarnado y tienes recuerdos de eso, pero hasta el punto de sentir culpa o sentirte mal por algo que realmente no has hecho. Sí que es verdad que tener que cargar con ese recuerdo no tiene que ser fácil, pero como para culparse no creo. Al menos yo no. Es que el niño ese lo sentía como que era él. Hasta que esos recuerdos pasaron y empezaron los suyos propios, lo sentía como que realmente era él y tenía la congoja
de que había hecho eso mal, se castigaba a sí mismo. Entonces, eso era un trauma. Claro, porque eso es para un niño, sí. Hablando desde la visión de un niño, sí, claro. Pero como Víctor decía, de adulto, tenerlo él ahora, poder vivirlo, de adulto yo creo que al final... Sí, pero yo creo que el niño no sabía qué le estaba pasando, simplemente recordaba cosas y ya está. Ahora, si ya eres más mayor y puedes racionar lo que estás viendo en la cabeza, sí, sabes que no es tuyo, simplemente es de otra vida pasada, ¿no? Sí, que puedes distanciarte un poco de esas emociones. Claro, es que yo imagino que para un niño tendrá un conflicto disociativo de quién es realmente. Ese niño podría pensar, ¿quién soy? ¿El piloto o Jimmy, el pequeñín? ¿Sabes? Entonces es como... Pero claro, un adulto que ya tiene más tablas, es más fácil. Por eso supongo que las regresiones que se hacen aposta con hipnosis y demás pueden ayudar, porque la persona ya tiene más herramientas, ¿no?, para trabajar con ello. Sí, yo lo veo así también. Bueno, vamos a leer un poco el chat, que nos han hecho aquí varias preguntas. Una era Nigromante. Nos dice, ¿es posible que nuestro subconsciente oculte la información de nuestras vidas pasadas para obligarnos a repetir nuevas experiencias? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una de las... Esto ya lo hemos hablado alguna vez en algún episodio y yo creo que sí, que es una forma de eso, que no nos volvamos locos, como decía el gurú que mencionaba ahora Alma, y está ahí, porque supuestamente con toda la teoría esta de las energías y demás, claro, tú te vas, cuando mueres, tu cuerpo espiritual o energético está por ahí dando vueltas y cuando vuelves sigue siendo el mismo espíritu, sigue siendo la misma energía, lo único que cuando renaces pues olvidas todo lo que has hecho hasta ese momento para vivir esa vida y luego cuando vuelves a morir vuelves a recordarlo todo, según esa teoría. Así que yo creo que en principio sí. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, tal cual. Es un mecanismo de defensa, sería imposible si no. No podríamos hacer tabula rasa, no podríamos empezar una vida de cero si te cargamos todavía con todos los pesares o todas las vivencias, incluso si son buenas, de vidas anteriores y de perspectivas completamente distintas, porque en vidas anteriores, ¿quién eras? ¿Eras un hombre? ¿Eras una mujer? ¿Eras de una ideología, de otra, de una época, de otra? ¿Eras un animal? ¿Eras un extraterrestre? Porque con todo esto de las regresiones también hay gente que hace regresiones y encuentra que realmente su anterior vida no fue en este planeta, sino en otro planeta, con otra raza y demás. Entonces, hasta ahí es el punto. El tema de las reencarnaciones, del hecho de desencarnar un cuerpo y volver a encarnar otro, no implica que sea solo en el planeta Tierra, implica todo el universo y implica todas las formas de vida. Entonces, esta es la teoría. Entonces, sí, imaginaos que tenemos a nuestras espaldas, pues, yo qué sé, vamos a decir un número al azar, vamos a decir 50 vidas anteriores. He dicho un número al azar, yo no lo sé cuánto puede durar, o si es infinito, o si son pocas, depende de cada uno, no lo sé. Pero imaginaos, con todas esa carga de memoria, ¿no? O sea, una locura, es un mecanismo de defensa claramente para que realmente el espíritu, esa energía de la que ha hablado Víctor, pueda seguir aprendiendo, pueda seguir mejorando. Entiendo todo esto que decís y francamente, o sea, sin saber mucho, a mí desde mi punto de vista es como algo parecido a los sueños. Yo creo que se muestran, pero luego son muy difíciles de recordar. De hecho, si lo pensáis, esto es un poco como Origen, ¿no? O sea, tú te despiertas, pero luego cuando ya estás en pie no recuerdas muy bien lo que has soñado, si acaso retazos. Pues es como yo creo que desde mi punto de vista sería algo así. En un momento dado se te aparecen, pero precisamente para que no nos volvamos locos es como un sistema protector que el propio sistema tiene, que cogen y vuelven a desaparecer. Es como un momento dado. Al final, lo que decís, si cargas con un número que he hecho, Alma, 50 vidas pasadas, es demasiada información. Si fuese una o dos, a lo mejor incluso podría llegar a ser conocimiento para evolucionar, para tener más capacidad de recordar, de actuar de distintas maneras según lo que tú aprendiste en todas otras vidas, pero si empieza a ser esto un bucle infinito,
al final se te cruzan ideologías, se te cruzan maneras de actuar y sería caótico para tu propia mente. Yo creo que acabarías loco perdido. No sabrías cómo actuar en un caso porque tendrías 20.000 respuestas en tu cabeza de la misma situación y no sabrías cuál es la buena porque tendrías 20.000 ideologías en tu cabeza. Una cosa que es muy curiosa de este tema es que realmente tanto las ideologías como las afiliaciones, las relaciones, la vida normal, que entendemos como normal, lo que prestamos casi el 100% de nuestra atención, a nivel álmico, a nivel de crecimiento espiritual, a nivel de pasar de una vida a otra, no tiene ninguna relevancia. Esto lo veo yo en todos los casos pues paranormales de gente que habla con fantasmas, de gente que hace viajes astrales, de gente... Todas estas cosas, lo que queda claro es que una vez nuestro espíritu se desprende de este cuerpo, la realidad que hemos vivido en él no importa, porque es lo que menos importa a este espíritu. Importa, y haciendo colación con una pregunta que ha hecho Ángels, que dice, supuestamente deberíamos tener más conocimiento y habríamos depurado algo. Esa es la idea. La idea es que en cada encarnación, en cada vida, vamos aprendiendo algo y vamos mejorando nuestra alma. Entonces, eso sí se queda. Ese es el remanente que estamos buscando de verdad. Todo el resto, todo lo que atañe a este cuerpo físico, esta piel, a este vehículo, pasa a ser irrelevante. ¿Quién eras tú? ¿Eras hombre, eras mujer? ¿Tenías tal orientación sexual? ¿Vivías en tal país? ¿Hiciste tal guerra? Todo eso pasa a ser completamente irrelevante. Eso es la gracia, eso es lo más curioso de todo este tema. Lo que decía Daniel de esto de que vivir tantas vidas sería un caos en cuanto a pensar luego en respuestas. Yo estaba pensando en los andromedanos que estábamos hablando la semana pasada. Estos vivían 1000 años. 1000 años son 10 vidas para nosotros. Imagínate el conocimiento que tienen y no es que sea un problema, simplemente pues son experiencias una tras de otra igual que vivimos nosotros nuestra vida. Sí que es verdad que si no tienes muy claro que lo que tienes en tu mente son experiencias de otros, pues igual te puede volver un poco loco y que te vengan eso, yo qué sé, ¿cómo escalarías esta pared? Y te vengan 4 o 5 maneras diferentes de hacerlo o 4 o 5 excusas para no hacerlo, sin saber de dónde viene. Entonces sí, tendrías ahí un conflicto. Pero si es más tipo como vivir una vida larga, como los andromedanos que vivían 1000 años, es simplemente son más recuerdos y ya está, más experiencia, ¿no? Claro, es experiencia sobre la que ya tienes. Cuando tú reencarnas se supone que reinicias, por decirlo así, y empiezas una experiencia otra vez de cero. No es continuar la que ya tenías y seguir aprendiendo en base a ella. Es como que vuelves a empezar de cero y se te empiezan a entremezclar las cosas de todo porque son como muchas vidas desde cero hasta X punto. No es avanzar en ese aspecto. Sí, por eso digo que hay las dos opciones. La de que lo recuerdes todo así a trompicones y no sepas bien de dónde viene y te puedas confundir o puedas tener problemas psicológicos porque no entiendes qué pasa. O que lo tengas tan claro que son vidas pasadas y las tengas tan presentes y tan claras que digas, pues bueno, pues es más experiencia y no me supone ningún problema recordarlas, ¿sabes? Pero eso yo creo que también tiene que ver con el estado en el que estás de evolución, tú, propiamente dicho. Porque, por ejemplo, una persona muy evolucionada es posible que pudiese lidiar con el conocimiento de muchas vidas porque ya ha trascendido ciertas barreras mortales, por así decirlo. Ciertas barreras que nosotros entendemos como la normalidad, ¿no? Esta persona ya se ha iluminado de cierta manera, ya puede manejar esta información. Una persona común y corriente que todavía estamos aleteando, por así decirlo, no lo tiene tan fácil. Claro, o sea que hay que distinguir varios tipos de informaciones, ¿no? La información que siempre te va a ser útil, dependiendo de una situación u otra, esa es la que, lo ideal es la que nos deberíamos de centrar. Y luego está el resto, ¿no? La información inútil que no sirve para nada, luego la información que a lo mejor supone un peligro conocerla, pero vamos, que si pudiéramos centrarnos en esa, en la primera, entonces sería perfecto, porque entonces evitaríamos cometer los errores de vidas pasadas y yo creo que en la medida de lo que se puede, pues evitaríamos volvernos locos.
está claro que si alguien tuviese la capacidad de poder regresar a todas sus vidas pasadas, sean 50, 100 o 200, y coger ese conocimiento y aplicárselo a él, sí, como Alma lo ha dicho, dice, podría ser hasta de una vida de un extraterrestre, de alguien evolutivamente por encima de la raza humana de este planeta, con lo cual tendrías conocimientos muy por encima de cualquiera de los que están aquí. Sería algo muy bestia tener toda esa capacidad de recordar y de aprender sobre lo que ya has vivido dentro y fuera de este planeta. Sí, eso, a ver, se supone que eso es lo que pasa con la gente que aquí descubre que viene de otras zonas del universo, como por ejemplo un andromedano, un arturiano. Se supone que son entes que han decidido por sí mismos encarnar aquí para ayudar, ¿sabes? Entonces, no tienen los recuerdos per se de lo que eran antes, pero sí esa perspectiva mucho más amplia, mucho más holística de la realidad, que puede ayudar al resto de humanos, ¿no? Al resto de congéneres que hay por aquí. Esa es la teoría de los que encuentran que, por ejemplo, en su vida pasada pues fue un arturiano, por ejemplo. Pues, ¿por qué iba a evolucionar un arturiano en un humano que estamos mucho por debajo? Pues para ayudar. Es como o quizás porque ha sido castigado, Alma. O quizás porque ha sido castigado. Se portó mal en la vida anterior y le han penalizado. Yo no lo sé eso. De hecho, no sé nada. Estoy hablando por hablar. Todo esto que hablo es de conocimiento que hay por ahí y que yo cojo y cotejo y demás. Bueno, según lo que se cuenta, en nuestra época actual deberían haber muchos arturianos, pleiadianos, andromedanos en cuerpos humanos ahora mismo. Muchos son muchos, muchísimos. Bueno, de hecho, hay mucha gente que dice serlo. Hay mucha gente que dice serlo. Lo que pasa es que yo muchos de los que dicen serlo yo no me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Sí, eso suele pasar también. Porque tienen cosas que yo digo, se supone que tú vienes de un estado superior de conciencia con el que y haces esto, no me cuadra. Pero sí, hay muchos que dicen serlo. Sí, supuestamente, según la lucha que hay entre el bien y el mal, como el mal en este planeta le es tan fácil dominar al ser humano, porque nos vamos más rápido para el mal que para el bien, pues supuestamente lo que dijeron los de la Alianza Galáctica es que iban a bajar en reencarnación aquí a la Tierra para encaminar o encauzar la raza humana hacia la evolución hacia la luz, hacia el bien, para combatir un poco a ese lado oscuro que nos está ganando, básicamente. El lado oscuro de la fuerza, Víctor. ¡Poder! ¡Ilimitado! Bien frikis. Sí, No, que el lado salga friki el lado sale friki, siempre. por favor. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que nos escuchéis en diferido, en nuestro canal de Twitch, cada viernes a las 7 de la tarde hora española. El canal es Saga-Galdin, donde grabamos los episodios, y está el chat donde podéis interactuar con nosotros. Después está el Discord, tenemos el servidor que se llama Saga Galdin, todo junto. El Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Gracias, chicos y chicas, por estar aquí una semana más, y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que sea tan emocionante como este. Un saludo, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y recordad, amigos míos, la vida es el único camino a la muerte.